¿Qué es lo que realmente sucede en los momentos previos a la muerte? ¿Hay algo que las personas ven o experimentan en esos instantes finales? Para muchos, este es un tema de profunda intriga, especialmente desde una perspectiva bíblica. A lo largo de los años, hemos escuchado relatos sorprendentes sobre personas que aseguran haber visto una luz brillante, seres queridos ya fallecidos, o incluso ángeles. Pero, ¿qué tiene que decir la Biblia sobre esto? En este video, exploraremos 7 visiones que, según las Escrituras y testimonios modernos, algunas personas pueden experimentar antes de morir. No estamos hablando solo de anécdotas. Nos sumergiremos en lo que la palabra de Dios nos enseña sobre estos momentos cruciales, entendiendo cómo la Biblia arroja luz sobre lo que ocurre cuando el cuerpo está a punto de dejar este mundo, pero el alma está a punto de cruzar al más allá. Piensa en esto. La muerte es una transición, un paso hacia la eternidad. Y aunque muchas veces lo tememos, la Biblia nos muestra que para aquellos que confían en Dios, este paso puede estar lleno de esperanza, de paz y de señales que apuntan a algo mucho mayor. ¿Te has preguntado alguna vez qué podrías experimentar en tus últimos momentos? ¿Qué revelaciones podrían venir de lo alto? Hoy vamos a desglosar 7 experiencias basándonos en la Escritura que pueden acompañar a una persona en su último suspiro. Te invito a quedarte hasta el final porque lo que descubrirás no solo te dará paz, sino que también te ayudará a reflexionar sobre cómo estás viviendo tu vida aquí y ahora. Primera visión: el brillo de la luz divina. Una de las experiencias más comunes que muchas personas reportan antes de morir es ver una luz brillante, un destello que inunda todo a su alrededor. Aunque para algunos pueda sonar como una simple descripción poética, la Biblia tiene mucho que decir sobre la luz, y en particular sobre la luz divina. En las Escrituras, la luz es símbolo de la presencia de Dios, de su pureza y de su gloria. De hecho, la luz aparece repetidamente como un signo de guía, revelación y protección divina. Primero, la conversión de Saulo de Tarso, un encuentro con la luz celestial. Uno de los relatos más impactantes de la Biblia sobre la luz divina es la conversión de Saulo de Tarso, quien luego se convertiría en el apóstol Pablo. En Hechos 9:3-9, Saulo estaba camino a Damasco para perseguir a los cristianos cuando de repente una luz del cielo lo envolvió. Esta luz era tan poderosa que lo cegó, y en ese momento Saulo escuchó la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este relato no solo muestra el poder transformador de la luz divina, sino también cómo Dios utiliza la luz para revelar su verdad y su presencia. En el caso de Saulo, la luz lo llevó a una profunda conversión y cambio de vida. 2. Moisés y la luz de la gloria de Dios. Otro ejemplo bíblico claro es la experiencia de Moisés en el monte Sinaí. En Éxodo 34:29-35, cuando Moisés baja del monte tras haber estado en la presencia de Dios, su rostro brilla con una luz tan intensa que el pueblo de Israel tiene miedo de acercarse a él. La luz era una señal visible de que Moisés había estado en la presencia del Señor. Esto nos muestra que la luz es, en muchos casos, un símbolo directo de la cercanía con Dios y su gloria. Tercero, ¿por qué una luz al final de la vida? Entonces, ¿por qué muchas personas reportan ver una luz antes de morir? Desde una perspectiva bíblica, podemos entender esta luz como una manifestación de la presencia de Dios en los momentos finales de la vida. Jesús mismo dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. En esos momentos cruciales, cuando el cuerpo está a punto de dejar este mundo,
Es posible que Dios, en su infinita misericordia, revele su presencia a través de una luz que ilumina el camino hacia la eternidad. Este fenómeno no solo es mencionado en la Biblia, sino que también se ha reportado en múltiples testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Un ejemplo bien conocido es el de Howard Storm, un profesor de arte que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Durante su experiencia, Storm reportó haber visto una luz brillante que lo llenó de una paz indescriptible y lo atrajo hacia ella. Más tarde, Storm se convertiría en un pastor cristiano, cambiando por completo su vida tras este encuentro con la luz. Cuarta, la luz como guía hacia la eternidad. En la Biblia, la luz también es símbolo de guía. En Salmos 119, 105 leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Este versículo nos recuerda que Dios, a través de su palabra y su presencia, ilumina nuestro camino, incluso en los momentos más oscuros. Es posible que en los momentos previos a la muerte, la luz divina sea una manera en la que Dios guía el alma hacia su destino eterno. Hay muchas historias de personas que antes de morir describen haber visto una luz que les transmitió calma y paz. Estas personas muchas veces expresan que la luz parecía invitarlas a seguirla, como si fuese una señal de que todo estaría bien. Un ejemplo contemporáneo es el de Betty Eadie, quien escribió un libro titulado Abrazada por la luz. En su relato, Betty habla de cómo fue rodeada por una luz increíblemente brillante durante su experiencia cercana a la muerte. Una luz que identificó como la presencia de Jesucristo. 5. Luz que disipa el miedo a la muerte. La luz no solo es un signo de la presencia de Dios, sino también de su consuelo. En el Salmo 23, que muchos conocemos como el Salmo del Buen Pastor, David escribe: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Este versículo refleja que, aunque la muerte pueda ser vista como un valle oscuro, Dios promete estar con nosotros, iluminando el camino. El temor a la muerte es natural, pero la luz divina nos recuerda que no estamos solos en ese proceso. La luz es un recordatorio de que hay algo más allá de esta vida, una promesa de esperanza y de vida eterna. Muchos creyentes en todo el mundo se consuelan con la idea de que, en sus últimos momentos, Dios se manifestará en forma de luz para darles paz. Segunda visión, la paz interior profunda. Otro fenómeno que muchas personas reportan antes de morir es una sensación de paz profunda. En momentos donde el cuerpo se encuentra en su límite, uno podría esperar miedo, dolor o incertidumbre. Pero en muchos casos, lo que se experimenta es todo lo contrario, una calma indescriptible. Esta paz no es simplemente la ausencia de ansiedad, sino un estado de serenidad que para quienes la experimentan, parece venir directamente de Dios. 1. La paz que Jesús promete. En Juan 14:27, Jesús les dijo a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Estas palabras, pronunciadas poco antes de que Jesús fuera crucificado, reflejan el tipo de paz que viene de Dios. No es una paz pasajera como la que el mundo puede ofrecer, sino una paz que trasciende las circunstancias, una paz que permanece, incluso en los momentos más difíciles como el umbral de la muerte. Esta paz que Jesús promete no es algo que se pueda entender completamente desde una perspectiva terrenal. De hecho, en Filipenses 4:7 se nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús».
Esta paz es sobrenatural y, según la Escritura, es capaz de calmar incluso los temores más profundos, como el miedo a la muerte. 2. Ejemplos bíblicos de paz en medio del dolor. Un ejemplo poderoso de esta paz se encuentra en el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7:54-60, Esteban estaba siendo apedreado hasta la muerte por su fe en Jesús. Sin embargo, en lugar de gritar de dolor o desesperación, Esteban levantó la vista al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Incluso en ese momento de gran sufrimiento, Esteban expresó paz, pidiendo al Señor que no les tomara en cuenta ese pecado a sus agresores. Este tipo de paz, que incluso nos permite perdonar a quienes nos están causando dolor, solo puede venir de una fuente divina. Tercer, relatos actuales de paz antes de morir. Los testimonios modernos de personas que han estado cerca de la muerte refuerzan esta idea de una paz inexplicable. Un caso es el de Don Piper, un pastor cristiano que sufrió un accidente automovilístico y fue declarado clínicamente muerto durante 90 minutos. Durante ese tiempo, Don dice haber experimentado una paz tan profunda que no quería regresar a la vida. Aunque finalmente volvió a su cuerpo, su relato de paz antes de morir ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo, recordándonos que la muerte no es algo que los hijos de Dios deban temer. Otro relato impactante es el de John Burke, un pastor que ha investigado cientos de experiencias cercanas a la muerte. En su libro Imagine Heaven, Imagina el cielo, Burke describe cómo muchos de los que han estado cerca de morir hablan de una paz increíble que los envolvió. Una paz que va más allá de cualquier cosa que hayan sentido en esta vida. Cuarta, la paz de Dios en tiempos de angustia. La paz de Dios no solo se manifiesta en la muerte, sino también durante las pruebas más difíciles de la vida. Un ejemplo bíblico de esto es el rey David. En el Salmo 23, uno de los más conocidos de la Biblia, David escribe: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Este salmo nos enseña que la paz de Dios puede acompañarnos no solo al enfrentar la muerte, sino también en los momentos más oscuros de nuestras vidas. David, a lo largo de su vida, experimentó persecuciones, guerras y traiciones, pero siempre confiaba en que Dios estaba con él. Esta confianza en la presencia de Dios es lo que trae paz, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está lleno de caos. 5. La paz como un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 se nos dice que la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Esto significa que, al tener una relación cercana con Dios y ser llenos de su Espíritu, experimentamos esa paz sobrenatural en nuestras vidas. No es algo que podamos generar por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. Es por esto que muchos creyentes, en sus momentos finales, sienten una paz que les permite enfrentar la muerte con serenidad. Saben que al morir están entrando en la presencia de Dios. Este tipo de paz es el que se refleja en las palabras del apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 1:21, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Para Pablo la muerte no era una pérdida, sino una ganancia, porque sabía que lo que le esperaba era estar en la presencia del Señor. 6. La paz que vence el miedo a la muerte. Uno de los mayores temores que la gente tiene es el miedo a lo que sucederá después de morir. Pero la Biblia nos asegura que aquellos que confían en Cristo no tienen nada que temer. En Romanos 8:38-39, Pablo nos dice: «Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta certeza de que nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Dios, es lo que trae esa paz profunda en los últimos momentos de vida. Muchos testimonios hablan de personas que, a pesar de estar enfrentando una enfermedad terminal o un accidente trágico, sienten que Dios les está dando paz. Para ellos, la muerte ya no es un enemigo, sino una puerta hacia algo mejor. Esta paz les permite despedirse de sus seres queridos, no con angustia, sino con la confianza de que estarán en la presencia de Dios. 7. La paz que nos prepara para la eternidad. Finalmente, la paz interior que muchas personas experimentan antes de morir puede verse como un anticipo de la paz eterna que nos espera en el cielo. En Apocalipsis 21:4 se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa nos recuerda que la paz que sentimos en la tierra es solo una sombra de la paz perfecta que viviremos en la eternidad con Dios. Así como muchos testimonios indican que esta paz les permite soltar los temores y las preocupaciones, nosotros también podemos tener esa esperanza. La Biblia nos enseña que al final de nuestros días, lo que nos espera no es oscuridad ni terror, sino la paz eterna en la presencia de nuestro Creador. Tercera visión: encuentro con ángeles. Una de las visiones más intrigantes que algunas personas reportan antes de morir es la aparición de ángeles. Los ángeles han estado presentes en toda la Biblia, sirviendo como mensajeros de Dios y protectores de su pueblo. Y, según las Escrituras, es posible que también estén presentes en nuestros momentos finales, acompañándonos en ese paso hacia la eternidad. 1. Los ángeles en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, vemos que los ángeles cumplen un papel crucial en el plan de Dios. En Hebreos 1:14 se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Estos seres celestiales no solo llevan mensajes de Dios, sino que también protegen y guían a los creyentes. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16:22. Cuando Lázaro muere, se dice que los ángeles lo llevan al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Esta imagen nos da una idea de cómo los ángeles pueden estar involucrados en el momento de nuestra muerte, guiando nuestras almas hacia el cielo. 2. Apariciones de ángeles antes de morir. A través de los siglos hay incontables testimonios de personas que en sus últimos momentos afirman haber visto ángeles. Estos seres de luz, según los relatos, traen una sensación de calma y consuelo. Un ejemplo moderno es el caso de Jonathan King, un misionero que relató cómo su madre, en sus momentos finales, vio claramente la presencia de 2 ángeles en la habitación, quienes parecían estar esperando para llevarla. Estas experiencias no solo confirman la creencia bíblica de que los ángeles están presentes para ayudarnos en la transición, sino que también ofrecen una fuente de paz para quienes están cerca de la muerte. Tercero, la promesa de la protección divina. En el Salmo 91, uno de los pasajes más conocidos sobre la protección divina, leemos: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Esta promesa no solo aplica a nuestra vida terrenal, sino también al momento de nuestra muerte. Dios envía a sus ángeles para cuidarnos y llevarnos con Él.
Algunos creyentes testifican que, momentos antes de fallecer, han visto a los ángeles acercarse a ellos, con la sensación de que estos seres celestiales están allí para llevarlos a la presencia de Dios. Este consuelo puede ser un recordatorio de que no estamos solos, ni siquiera en nuestros últimos momentos. Cuarta visión: los seres queridos que han fallecido. Otro fenómeno común reportado por personas que están cerca de morir es la aparición de seres queridos que ya han fallecido. Aunque algunas culturas ven esto como una simple ilusión o una manifestación del cerebro en sus últimos momentos, muchos creyentes lo entienden como una señal de que Dios permite a sus hijos despedirse de sus seres amados o recibir consuelo al verlos. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre ver a los muertos? Si bien la Biblia no describe explícitamente encuentros con seres queridos antes de morir, sí nos habla de la comunión de los santos. En Hebreos 12:1 leemos sobre una gran nube de testigos que nos rodea, refiriéndose a los fieles que han partido antes que nosotros. Aunque estos seres queridos no regresan físicamente a la vida, es posible que Dios permita que los veamos en esos momentos finales como una forma de consuelo. 2. Testimonios modernos. Hay muchísimos relatos modernos de personas que momentos antes de fallecer ven a familiares que han muerto. En muchos casos, estas apariciones vienen acompañadas de una sensación de paz y cierre emocional. Un ejemplo es el caso de Mary Neal, quien en su experiencia cercana a la muerte vio a su abuelo, quien la consoló y le dijo que aún no era su momento. Tercero, la esperanza de la resurrección. Ver a nuestros seres queridos antes de morir nos recuerda una de las promesas más hermosas de la fe cristiana: la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:13-14, Pablo escribe: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aunque la muerte nos separa temporalmente de nuestros seres queridos, sabemos que en Cristo nos reuniremos con ellos en la eternidad. Quinta visión: un juicio interno de vida. Otro aspecto sorprendente que algunas personas reportan antes de morir es la sensación de estar revisando su vida, como si experimentaran un tipo de juicio interno. Aunque este juicio no siempre está lleno de culpa o remordimientos, parece ser una evaluación clara de las decisiones y acciones que han tomado a lo largo de sus años. 1. El juicio en la Biblia. La Biblia es clara en que todos compareceremos ante el juicio de Dios. En Romanos 14:12 se nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Aunque el juicio final ocurre después de la muerte, algunas personas experimentan un anticipo de esto antes de partir, como si estuvieran revisando las acciones de su vida en presencia de Dios. 2. Reflexión personal y arrepentimiento. Esta revisión de vida puede llevarnos a reflexionar sobre nuestras decisiones y acercarnos a Dios en nuestros últimos momentos. En el relato del ladrón en la cruz, Lucas 23:39-43, vemos cómo, incluso en el último momento de su vida, este hombre fue capaz de arrepentirse y recibir la promesa de estar con Jesús en el paraíso. Esto nos muestra que nunca es tarde para volver a Dios y corregir nuestro camino. Tercera oportunidad para el perdón. Muchos de los que experimentan esta revisión de vida hablan de cómo esto les da una última oportunidad para pedir perdón, tanto a Dios como a las personas a las que han hecho daño. Esta visión puede verse como un regalo divino, permitiéndonos cerrar nuestras vidas en paz y con un corazón arrepentido.
Sexta visión: el destello de la eternidad. En sus últimos momentos, algunas personas describen haber visto destellos de lo que creen es la eternidad, imágenes del cielo, ángeles, o incluso la sensación de estar entrando en un lugar lleno de luz y paz. Este tipo de visiones nos llevan a pensar en lo que la Biblia nos promete sobre la vida después de la muerte. 1. La promesa de la vida eterna. En Juan 14, 2-3, Jesús dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Este versículo nos da esperanza de que la vida no termina con la muerte, sino que es el comienzo de algo mucho mayor. 2. Experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan de haber visto imágenes del cielo. Un caso bien documentado es el de Colton Burpo, un niño que relató haber visto el cielo durante una cirugía de emergencia. Colton describe haber visto ángeles, colores indescriptibles, y a Jesús mismo. Tercera, la paz de la vida eterna. Estas visiones de la eternidad no solo nos llenan de esperanza, sino que también nos recuerdan que el fin de esta vida no es el final. En Apocalipsis 21:4 se nos dice que en el cielo enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es la promesa que los creyentes tenemos, una vida eterna en la presencia de Dios, libre de todo sufrimiento. Séptima visión: el retorno al cuerpo o la despedida final. Por último, muchas personas que han estado cerca de la muerte relatan una experiencia particular. Sienten que tienen que regresar a su cuerpo, o bien tienen una despedida final. Aquellos que sobreviven cuentan que en ese momento final sintieron que aún no era su hora y que debían regresar. En otros casos, quienes fallecen parecen despedirse pacíficamente de este mundo. Ejemplos de retorno. Una de las historias más conocidas de retorno es la de Don Piper, quien, tras estar muerto clínicamente por 90 minutos, regresó a la vida. Piper relata cómo, aunque experimentó la paz del cielo, sentía que su tiempo en la tierra aún no había terminado. 2. La despedida final. Por otro lado, algunos relatos hablan de una despedida final. Familias enteras han presenciado cómo sus seres queridos, justo antes de morir, parecen soltar un suspiro final, como si estuvieran listos para irse. Este momento, aunque triste, está lleno de paz. ¿Conclusión? En resumen, hemos explorado 7 visiones que algunas personas reportan antes de morir, desde el brillo de una luz divina hasta el encuentro con ángeles y seres queridos. La Biblia nos ofrece una profunda comprensión de la muerte, no como un final, sino como una transición hacia la eternidad con Dios. Estos testimonios y experiencias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. La muerte es algo que todos enfrentaremos, pero como creyentes tenemos la promesa de que no estamos solos. Dios, en su infinita misericordia, está con nosotros y sus ángeles nos acompañan en nuestro último viaje. Mi invitación es que vivamos cada día con la certeza de que hay algo mucho más allá de esta vida y que nos preparemos espiritualmente para ese momento. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre lo que la Biblia dice sobre la vida, la muerte y la eternidad, no olvides suscribirte al canal y darle like. Nos vemos en el próximo video.